Saludos a todos. El día de hoy vamos a presentar la primera clase del tema uno de la asignatura Matemáticas de Pensiones. El tema uno se titula Introducción a los planes de pensiones y otras asignaciones económicas. Como fue presentado en la clase introductoria, el tema uno está compuesto por dos grandes apartados. El primero titulado Sistemas de pensiones y el segundo titulado Tipos de sistemas o esquemas de planes de pensiones. El día de hoy nosotros vamos a iniciar con la primera parte, en la cual vamos a estudiar algunas definiciones muy importantes y relacionadas a los sistemas de pensiones. Vamos a abordar lo que se denomina como opciones de diseño de un sistema de pensiones. Estudiaremos también la estructura de los regímenes de pensiones y finalmente vamos a abordar el rol del actuario en la gestión de los sistemas de pensiones. Bueno, antes de iniciar el tema, vamos a realizar algunos comentarios introductorios. Estos comentarios usualmente yo los hago en cada una de las asignaturas que dicto a los fines de ubicar el contenido de esta asignatura en el recorrido que nosotros realizamos como estudiantes a lo largo de la especialidad. Esta asignatura, Matemáticas de Pensiones, como ustedes bien saben, está ubicada en el décimo semestre, el último semestre de la carrera, y de alguna forma está fundamentada en un conjunto de conocimientos que ustedes han estudiado en semestres anteriores. ¿Cuáles son estos conocimientos? Bueno, los vamos a repasar brevemente. En primer lugar, cuando nosotros estamos en el sexto semestre, cursamos las asignaturas Matemáticas Financieras 2, Teoría de la Mortalidad, Seguros de Personas e Inferencia Estadística. En particular, los elementos más importantes que nosotros de alguna forma estudiamos en ese semestre son las conocidas bases técnicas. Recuerden que ustedes en quinto semestre vieron Matemáticas Financieras 1, donde empezaron a estudiar todo lo relacionado a tipos de interés simple, interés compuesto y rentas. Bueno, eso fue lo que podemos denominar el inicio de las bases técnicas de índole financiera que ustedes empezaron a estudiar en la carrera. Luego en el sexto semestre estas bases financieras se amplían en matemáticas financieras 2 y además se incorporan lo que podríamos llamar las bases técnicas poblacionales, en concreto las probabilidades de supervivencia, las probabilidades de fallecimiento, las conocidas tablas de mortalidad o de supervivencia. Esto lo estudian en teoría de la mortalidad. Y bueno, con estas asignaturas ya tenemos lo que se conoce como los fundamentos, las bases técnicas eh, de los estudios actuariales en varias áreas de interés. Luego pasamos al séptimo semestre, donde ya ustedes tienen una introducción a las técnicas actuariales, principalmente en la asignatura Matemáticas Actuariales 1, donde eh, estudian, abordan el caso de una vida individual que está expuesta a una contingencia, en este caso fallecimiento, pero ahora no solamente se estudia, bueno, cómo va a ser el comportamiento de esta vida individual ante esta contingencia, sino que ahora también se le agregan elementos financieros como los seguros y las rentas. O sea, ya viene una combinación de bases técnicas poblacionales con bases técnicas financieras. Adicionalmente, ustedes estudian procesos estocásticos que la podemos definir de manera muy sencilla como variables aleatorias estudiadas en el tiempo. ¿Ok? No solamente está o estudiamos el elemento variable aleatoria, sus funciones de probabilidad, sus modelos de distribución, sino que además incorporamos la variable tiempo. Luego en octavo semestre, ustedes se introducen a todo lo que es la teoría del riesgo y algunos elementos de la seguridad social. En particular, ustedes cursan teoría matemática del riesgo 1, donde tienen el primer contacto con las bases teóricas fundamentales del actuariado. Es importante señalar que la teoría del riesgo es lo que le da el carácter de ciencia a nuestra disciplina. Adicionalmente, ustedes estudian seguridad y seguro social, donde eh, conocen las bases conceptuales e históricas sociales de la seguridad social, de los seguros sociales y en alguna medida sobre las pensiones. Luego estudian matemáticas actuales 2, donde ya
abordan el caso de dos o más vidas, usualmente dos o tres vidas, pero aún expuestas a una contingencia que es fallecimiento. Luego en el noveno semestre, semestre que ustedes, algunos de ustedes podrán estar cursando aún, viene la ampliación de las técnicas actuariales a través de teoría matemática del riesgo 2, un complemento a o la continuación de teoría matemática del riesgo 1. Luego estudian técnicas actuariales, o analizan un conjunto de bases técnicas, no solamente en la actividad aseguradora, sino también en banca, en finanzas y en la seguridad social. Conocen ahí lo que serían las técnicas actuariales en diversos campos de acción del actuario. Y luego también estudian matemáticas actuariales 3, que es el caso de una vida individual es sujeta a múltiples contingencias. También este caso individual puede ser analizado desde una perspectiva colectiva, pero aquí lo fundamental es que ya se incorporan otras contingencias además de el fallecimiento. Estas contingencias son las que tradicionalmente se analizan en profundidad en los planes de pensiones, en los esquemas de pensiones. Y luego, bueno, ya llegan aquí al décimo semestre, donde eh, profundizamos en lo que podríamos denominar las técnicas actuariales de la seguridad social, específicamente en la asignatura matemáticas de pensiones, que no es más que las bases técnicas de un plan de previsión social. Efectuado este recorrido, bueno, también debemos señalar que esta asignatura tiene relación con el área de conocimiento en seguridad social. Esta área de conocimiento pertenece a la unidad de investigación en estadística y actuariado Luis Márquez Muñoz Tebar de nuestra escuela, donde existen tres líneas de investigación donde muchos de ustedes pueden realizar sus trabajos de grado. Estas son bases estadístico-actuariales de la seguridad social, sistema prestacional de previsión social, regímenes prestacionales, y el tercero, métodos de financiamiento de la seguridad social y aplicaciones en el caso venezolano. Finalizados estos comentarios introductorios, ahora entramos propiamente en el contenido de ese tema uno. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué son los sistemas de pensiones? Vamos a ver algunas definiciones sobre sistemas de pensiones, así como otras definiciones relacionadas y que son muy importantes y que seguramente ustedes han escuchado o han leído en anteriores ocasiones. La primera es sobre los sistemas de pensiones. Esta es una definición de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la cual señala que los sistemas de pensiones son parte de la política de protección social en su componente de seguridad social, también llamado seguro social o previsión social, cuyo objetivo es suavizar el consumo a lo largo del ciclo de vida, asegurar ingresos en caso de invalidez y sobrevivencia y aliviar la pobreza en la vejez. Estos sistemas deben adaptarse a diferentes contextos que, en lo esencial, difieren por la demografía, las condiciones laborales de sus afiliados, el rol que se le asigna al Estado para recaudar y administrar recursos y el nivel de desarrollo económico e institucional en el país donde se apliquen. Ya de alguna forma, ustedes han visto en asignaturas anteriores conocimientos teóricos sobre seguridad social y sobre previsión social, sobre seguro social. Ya específicamente cuando hablamos de los sistemas de pensiones, desde esta perspectiva institucional, desde la perspectiva de su campo de aplicación, podemos decir que, bueno, que los sistemas de pensiones son parte de las políticas de protección social de un sistema de seguridad social. Como ven, hablamos de un sistema de seguridad social general y dentro de este existe lo que se conoce como la protección social y dentro de la protección social se ubican los sistemas de pensiones como mecanismos que de alguna forma materializan la seguridad social en un país determinado. O como ven, bueno, también la definición de la CEPAL hace alusión a que, bueno, en ocasiones el término seguridad social es utilizado a veces como sinónimo de previsión social o seguro social. Ya hemos estudiado anteriormente que eso no es lo más correcto, pero bueno, de todas formas ellos hacen la salvedad. En algunos países son tratados como sinónimo. Eh, los sistemas de pensiones tienen como objetivo, en primer lugar, tratar de sopesar, tratar de solventar, en primer lugar, aspectos asociados a el ingreso de las personas. Es decir, cuando hablamos de pensiones,
La pensión no es más que una prestación que se otorga en la mayoría, una prestación de índole monetario que se le otorga a una persona debido a que se manifiesta una contingencia determinada. ¿Ok? Las pensiones más conocidas son las pensiones de vejez, pero también existen las pensiones de invalidez y también las pensiones de orfandad y de viudez. Esta pensión, no es más que un beneficio monetario, trata de sustituir o complementar los ingresos que una persona tiene o tenía. ¿Ok? Los sistemas de pensiones visto como un sistema, es decir, dentro de un sistema hay instituciones, hay medidas, hay políticas, hay planes, hay estos mecanismos de otorgamiento de prestaciones, hay mecanismos de recaudación de ingresos, vistos como sistemas, de alguna forma se activan en momentos específicos de la vida de cada persona. En esta definición, ellos destacan en particular el caso de invalidez y sobrevivencia y el caso de alivio a la pobreza en la vejez. ¿Por qué ellos se refieren al alivio a la pobreza en la vejez? Bueno, porque en teoría, cuando una persona se jubila o se retira a una determinada edad, entra en el conocido estado de vejez, probablemente sus ingresos no vayan a incrementarse, simplemente van de alguna forma en términos reales progresivamente decayendo. Y eso puede afectar, obviamente, sus condiciones de vida. Lo que busca las pensiones, uno de los objetivos de las pensiones, en el caso de vejez y en el caso de invalidez, es tratar de proteger a la persona de esa situación en la que los ingresos, en términos reales, vienen decayendo con el tiempo. ¿Ok? Y uno de sus objetivos es que esa persona no pueda ingresar en la pobreza. ¿Ok? Es importante señalar que estos sistemas, como bien lo dice la definición, son sistemas que no son estáticos en el tiempo, sino que se deben ir adaptando progresivamente debido a diversas circunstancias, entre ellas las circunstancias poblacionales o demográficas, debido al cambio en las posibles condiciones laborales de la población trabajadora, debido a posibles cambios en la situación económica de un país, etcétera, etcétera. Allí es donde es importante, entre otras labores, la del actuario, porque al momento de diseñar los sistemas de pensiones también hay que efectuarle un seguimiento y ese seguimiento se realiza con bases en estadísticas, con base en datos, con base en información estadística y principalmente haciendo uso de técnicas y métodos actuariales. Bueno, de alguna forma comentada esta definición del sistema de pensiones que hemos elegido para esta asignatura, pasamos a ver una definición un poco más específica que trata los sistemas públicos de pensiones. Esta definición señala que estos sistemas son parte de la seguridad social de un país, diseñados para asegurar logros sociales que implican crear las condiciones para recibir una pensión en los casos de discapacidad del trabajador, sobrevivencia como dependiente de un trabajador que fallece y era el proveedor del hogar. Tercero, si el trabajador alcanza una edad que la sociedad ha definido como elegible para optar por vivir de renta sin tener que trabajar. Y finalmente, a personas que estando en situación de vejez e invalidez carecen de ingresos para su sustento, que también es simplemente el alivio de la pobreza. De alguna forma, esta definición ya nos dice, nos señala, bueno, cuáles son los ámbitos específicos de acción de los sistemas de pensiones y de índole pública. Es importante señalar que la mayoría de los sistemas de pensiones a nivel mundial son públicos, la inmensa cantidad. Luego vamos a ver un conjunto de cifras que señalan esto. Existe la posibilidad de sistemas de pensiones privados, pero son mucho más pequeños, reducidos, que abordan a poblaciones muy específicas. En los sistemas públicos de pensiones, en primer lugar, tratan de eh, proporcionar o solventar situaciones desfavorables para una persona que, por ejemplo, ingresó en un estado de discapacidad. Como hemos estudiado en matemáticas actuales 3, la discapacidad es una contingencia que se puede manifestar. Antes era usado el término invalidez, con el tiempo eso se modificó al término discapacidad, por muchas connotaciones que tenía el término invalidez, aunque aún se utiliza. Un trabajador puede entrar en una situación de discapacidad y puede ser que no pueda continuar
trabajando y a los fines de que esa posible pérdida de ingreso no ocurra, bueno, se sustituye por una pensión. El segundo caso es sobrevivencia, es decir, las personas que son dependientes de una persona activa que trabaja. Esta persona puede ser que tal vez fallezca o entre en un estado de discapacidad. Bueno, las personas dependientes de ella reciben lo que se conoce como una pensión de sobrevivencia para solventar las posibles pérdidas eh, que vayan a tener producto de la disminución, la desaparición de los ingresos de esta persona que de alguna forma es el proveedor de ella. En tercer lugar, tenemos los trabajadores o las personas que alcanzan una edad determinada que la sociedad ha determinado como edad de retiro. Esta edad varía en los países, puede ser en unos casos 60 años, en otros casos 65 años, en otros casos 67 años. Puede variar en función del sexo, a lo mejor la edad de retiro para las mujeres es más temprana que la de los hombres, luego vamos a explicar las razones de ello. Eh, y bueno, luego de alcanzar esa edad, esa persona tiene el derecho simplemente a retirarse, a jubilarse y gozar de una pensión que en términos técnicos podemos definir como una renta. Y bueno, no tiene la necesidad de seguir o continuar trabajando. Bueno, ese es uno de los objetivos de la pensión, que esa persona no tenga la necesidad de continuar trabajando y que el no continuar trabajando no le afecte sus condiciones de vida. Y tenemos en último lugar, bueno, estas personas que están en situación de vejez o invalidez y aún así pues, estén percibiendo una pensión, puede darse casos en los cuales esa pensión no es suficiente. Bueno, los sistemas de pensiones pueden prever otro tipo de prestaciones que complementen eh, estas pensiones que son insuficientes. Esto es conocido en muchos casos como los llamados pilares solidarios los cuales muchos países han tenido que activar en vista de la insuficiencia de los montos de las pensiones. Luego vamos a estudiar varios casos específicos de estos denominados pilares solidarios. Mencionadas escritas estas dos primeras definiciones, vamos a abordar ahora la definición de seguros colectivos o sociales y plan de pensiones.